Bueno, dijimos el día de ayer que las vibraciones tienen una relación con respecto a a la frecuencia, ¿va? Decíamos aquí, por ejemplo, que si la máquina tiene una velocidad de 1785 revoluciones por minuto, el primer armónico de la vibración lo vamos a encontrar a 1785 CPM, a la misma, por eso se llama 1X, porque es a la misma velocidad de rotación del motor encontramos una vibración a esa frecuencia. Bueno, para encontrar este espectro de frecuencia ya vimos que se aplica una transformada de Fourier para poder encontrar la gráfica de amplitud contra frecuencia, ¿va? Entonces, esta gráfica es la que nosotros vamos a interpretar para analizar las fallas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una falla de desbalanceo. Vamos a quitar Vamos a ver, por ejemplo, un desbalanceo. ¿Qué es un desbalanceo, verdad? ¿Cuántos tipos de desbalanceo hay? Y cómo lo podemos diagnosticar por medio de las vibraciones, ¿verdad? ¿Podemos definir el desbalance de una máquina o desbalanceo? Desbalanceo de un rotor. Un rotor está desbalanceado cuando el eje de rotación no coincide con el centro de gravedad. Esa es la definición técnica, ¿no?, de un desbalance. Entonces aquí vamos a poner que el desbalanceo del rotor es cuando el eje de rotación, esa es la definición de desbalance.
cuando el eje de rotación del rotor no coincide con el centro de gravedad. Y bueno, ya así empíricamente el desbalanceo de un rotor se da porque la distribución de la masa de un rotor no es uniforme en toda la circunferencia, ¿va? Vamos a poner que aquí está su eje de rotación del rotor, ¿va? El eje de rotación debe estar exactamente en el centro, ¿no? Para que el rotor gire uniformemente. Pero cuando se acumula masa de un lado o alguna ruptura de alguna de los componentes del rotor, oxidación, corrosión, puede deteriorar el rotor, ¿verdad? Y entonces el centro de gravedad se va a desplazar hacia donde haya más masa del rotor. Entonces a la hora que gira el rotor va a cabecear, ¿verdad? Va a estar haciendo un movimiento de cabeceo, ¿verdad? Entonces cuando el eje de rotación del rotor no coincide con el centro de gravedad por algún problema que haya tenido el rotor, entonces decimos que hay un desbalanceo en el rotor, ¿verdad? Entonces el centro de gravedad se mueve. El centro de gravedad debe estar exactamente en el centro, pero cuando hay una descompensación de masas, el centro de gravedad se desplaza hacia el lado donde hay más masa, mayor peso. Entonces a la hora de que está girando el rotor, va a estar haciendo un movimiento. Entonces hay varios tipos de desbalance, ¿no? Vamos a manejar 4 tipos de desbalance. Desbalanceo estático. Esa es la falla, ¿no? El desbalanceo. Porque no vayan a confundir el balanceo, porque también hay un balanceo estático, pero esa es la corrección. El desbalanceo de un rotor se clasifica desbalanceo estático. Ese es el más común y el más sencillo de, digamos, entre comillas, ¿no? De corregir. El desbalanceo estático es cuando una sola masa está desbalanceando el rotor. Luego está otro tipo de desbalanceo que se llama desbalanceo por par de fuerzas. Desbalanceo por
par de fuerzas. Luego está otro tipo de desbalance, que es el desbalanceo cuasi estático. Luego está el desbalanceo dinámico. Son 4 tipos de desbalanceo. Cada desbalanceo se va a corregir de diferente manera, ¿no? Y bueno, cada desbalanceo dinámico. El primer desbalanceo estático, es el más común, se da en rotores delgados, ventiladores, algún otro tipo de rotores, ¿verdad? Principalmente molinos de martillos, ventiladores, rotores pueden estar desbalanceados estáticamente. Desbalanceo por par de fuerzas es un desbalanceo en donde el rotor ya es un poquito más alargado y hay 2 masas que están desbalanceando el rotor. En este caso, en el desbalanceo estático, solo una masa está desbalanceando el rotor. El desbalanceo por par de fuerzas, hay 2 masas contrarias que están desbalanceando el rotor y está haciendo un movimiento de cabeceo, ¿verdad? En este caso, nada más se mueve hacia un lado, ¿verdad? El rotor, cuando hay un desbalanceo estático. Cuando hay un desbalanceo por par de fuerzas, el rotor empieza a bailar, ¿no? Vamos a suponer que el rotor es más largo. El rodillo de una industria papelera, por ejemplo, hay rodillos que se desbalancean. Entonces este rodillo puede tener una masa acá de desbalanceo y otra masa contraria a de desbalanceo. Entonces el rotor va a estar cabeceando, va a estar haciendo un movimiento de vaivén, ¿verdad? Va a estar bailando de un lado hacia otro. Entonces aquí es importante en el desbalanceo también medir las fases, porque en el caso del desbalanceo estático, la fase va a ser igual en ambas chumaceras del rotor, y en el desbalanceo tipo par de fuerzas, las fases van a ser contrarias en el caso de la chumacera A con respecto a la chumacera B. Entonces, bueno, el desbalanceo se divide en 4: desbalanceo estático, desbalanceo por par de fuerzas, desbalanceo cuasi estático y desbalanceo dinámico. Estos tipos de desbalanceo provocan vibraciones en la máquina que pueden estar fuera de rango, ¿no? Principalmente el espectro de la vibración de un desbalanceo se va a manifestar a 1X. Precisamente un espectro típico de un desbalance, cuando nosotros medimos las vibraciones en una máquina, las vamos a encontrar en una frecuencia de 1X. Vamos a ver el primer tipo de desbalanceo, cómo lo podemos diagnosticar. Desbalanceo estático.
tenemos un rotor. En este caso puede ser un ventilador, ¿no? Vamos a ponerle unas aspas aquí. Tenemos un ventilador. Este ventilador puede tener varios arreglos, ¿no? Pero uno de los arreglos puede ser simplemente apoyado. Es decir, el rotor tiene su eje, ¿verdad? Y en ese eje va a estar apoyado por chumaceras, por dos chumaceras, o dos cojinetes, o dos rodamientos, ¿verdad? Dependiendo de la máquina, del fabricante, le pone chumaceras, rodamientos, ¿verdad? al rotor para apoyarlo, ¿no? En este caso es un rotor simplemente apoyado. Tiene dos apoyos y aquí en estos apoyos hay rodamientos, ¿no? Aquí hay sus dos rodamientos en los que gira. Y obviamente este motor pues está acoplado a una máquina conducida, ¿no? Que puede ser un motor eléctrico, puede ser una turbina incluso, pero bueno, las turbinas no, porque giran a muy altas velocidades, ¿no? Entonces lo más común es que este ventilador se ha movido por un motor eléctrico. Normalmente los motores más utilizados para mover maquinaria industrial son los motores jaula de ardilla, trifásicos, asíncronos, ¿verdad? Entonces, la velocidad de rotación de este motor, vamos a suponer que este motor no sea de dos polos, sino sea de cuatro polos, digo, sino sea de dos polos. Entonces tengo un motor trifásico, motor eléctrico trifásico, y este motor, ¿verdad?, eléctrico trifásico, ya sabemos que en México la frecuencia de la energía eléctrica son 60 Hz, ¿verdad?, o 60 ciclos por segundo. Si no tiene variador de frecuencia, este motor, ¿a qué velocidad estaría girando? Este motor, ¿a qué velocidad estaría girando si es un motor de dos polos? Si es un motor de dos polos, tenemos que la velocidad se calcula 120 por la frecuencia entre el número de polos, ¿verdad? Esta formulita ya la habíamos visto. Entonces serían 120 por 60 entre 2. ¿Cuánto nos daría? 3600, profe. Ok. Entre dos polos, ¿verdad? Entonces, tenemos que este motor está girando a 3600 revoluciones por minuto. Pero la velocidad que nos da acá es la velocidad síncrona. 3600 revoluciones por minuto. Pero esta es la velocidad de sincronía del motor. Pero es un motor asíncrono porque los motores síncronos normalmente no nos dan mucha fuerza. Nos dan mucha exactitud en las revoluciones, pero no nos dan mucha fuerza, ¿va? Entonces, el detalle aquí es que este motor no va a estar girando exactamente a 3600. Hay una velocidad de deslizamiento que serían 3000, aproximadamente 3585 revoluciones por minuto.
yo quiero analizar este ventilador, si está desbalanceado o no está desbalanceado con vibraciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir las vibraciones. Normalmente, el desbalance se va a manifestar de este rotor, se va a manifestar en estas dos chumaceras, en esta y en esta. Pero, cuando mido vibraciones, normalmente mido en los cuatro apoyos, ¿no? Vamos a medir las vibraciones en este punto. Vamos a llamarle por letras, ¿no? El punto A. Voy a tomar vibraciones en el punto B. Y voy a tomar vibraciones en el punto C. Y en el punto D. Normalmente yo hago una tablita. Bueno, yo lo que hago para tomar vibraciones en una máquina, o en las máquinas, es hacer una tablita. Bueno, la vamos a hacer en otra hoja porque acá ya no nos alcanzaría. Vamos a hacer una tablita de vibraciones de la máquina, ¿no? Más o menos lo que le debemos de poner a la tablita para medirlas o para tomar las lecturas de vibración. Algunos equipos traen mucha capacidad para que tú vayas almacenando las vibraciones sin hacer esta tabla, ¿no? Entonces, en ese caso, los equipos que ya tienen mucha capacidad, ya no necesitas estar haciendo la tablita, ya lo guardas en la memoria, pero son equipos ya grandes. Entonces aquí vamos a manejar los puntos de medición. Y dijimos que vamos a manejar en esta máquina 4 puntos de medición. El punto A, el punto B, el punto C, ven aquí me sobraron, y el D, ¿verdad? Son 4 puntos en los que yo voy a tomar las vibraciones, pero las tengo que tomar, estas vibraciones, en 3 direcciones, ¿verdad? Aquí me quedaron muy... Las tengo que tomar en 3 direcciones. Las tengo que tomar, ya no me va, horizontales, verticales y axiales. Igual en el otro punto, déjenme volver a hacer la tablita porque no va a poder tomar valores, ¿verdad? Es que así no se van a poder registrar los valores. Bueno, vamos a hacerla más grandecita. Toda la hoja. Entonces, depende de lo que ande yo buscando, va a ser el registro de las vibraciones, ¿verdad? Si yo nada más quiero ver el desbalanceo del ventilador, cómo está, pues nada más voy a tomar vibraciones a 1X, ¿verdad? Y no voy a tomar vibraciones a otra frecuencia. Vamos a suponer que yo quiero saber cómo está el desbalanceo del ventilador o del rotor, pero también quiero saber la desalineación que tiene la máquina. Entonces aquí voy a poner el punto de medición. En ese punto de medición yo voy a poner el punto A, el punto B, el punto C y el D, ¿verdad? Entonces en el punto A yo voy a tomar 3 lecturas.
En el punto B también voy a tomar 3 lecturas. En el punto C voy a tomar 3 lecturas y en el punto D 3 lecturas, ¿verdad? Vamos a tomar una lectura horizontal, una lectura vertical y otra lectura axial. Voy a tomar en el punto A 3 lecturas: horizontal, vertical y axial. Igual en el punto B voy a tomar lecturas horizontales, verticales y axiales. En el punto C igual también horizontales, verticales y axiales. Y en el punto D también voy a tomar lecturas de vibraciones en forma horizontal, vertical y axial, ¿verdad? Y este es en la posición, este se llama posición, ¿verdad? En la que voy a tomar. Este es el punto, luego la posición. Y luego, ¿en qué unidades voy a tomar la vibración? ¿Y a qué frecuencia va? Es decir, por ejemplo, aquí voy a tomar las vibraciones en velocidad. En esta máquina me conviene tomarlas en velocidad, ya que gira a 3500 y tantas, ¿no? Velocidad de la vibración y en qué unidades y en qué valores, ¿no? Velocidad de la vibración, vamos a ponerle pulgadas sobre segundo en valores pico. Normalmente abrevian pico como PK, ¿no? Pero aquí voy a tomar la vibración a 1X, a la frecuencia de 1X. Entonces, cuando yo hago una toma de lectura de vibraciones, tengo que decir en qué punto estoy tomando la vibración, en qué posición la estoy tomando y a qué frecuencia la estoy tomando, en qué unidades la estoy tomando. Si la estoy tomando en pulgadas sobre segundo, si la estoy tomando en milímetros sobre segundo, en qué parámetro, en velocidad, en aceleración, en desplazamiento, ¿eh? En este caso, como es una máquina que gira, que dijimos que vamos a analizar esta máquina, y gira a 3585, realmente la velocidad de rotación de esta máquina es 3585 revoluciones por minuto. Su velocidad síncrona es de 3600, pero como hay un pequeño deslizamiento del motor, es decir, los campos magnéticos del motor están girando a 3600, el rotor, el estator, los campos magnéticos del estator están girando a 3600 revoluciones por minuto, pero el rotor trata de alcanzar la velocidad del estator, de rotación del campo magnético del estator, lo está tratando de alcanzar, pero nunca lo alcanza, siempre está ligeramente a menor velocidad, entonces trata de alcanzar la velocidad del estator, pero no le alcanza el rotor y entonces por eso gira a menor revoluciones que el estator, ¿verdad? Bueno, el estator no gira físicamente, pero gira sus campos magnéticos. Entonces, este motor, entonces, nos conviene tomar las vibraciones en velocidad, ¿verdad? Voy a ver en dos parámetros, a 3, a 1X, 2X y 3X, ¿verdad? Para ver dos aspectos. Para ver el desbalanceo del rotor del ventilador y para ver la desalineación que tiene la máquina. Entonces, todo va a ser en velocidad
en pulgadas sobre segundo, valores pico, ¿ah? Pero una va a ser tomada a la frecuencia de 1x, otra va a ser tomada a la frecuencia de 2x y otra va a ser tomada a la frecuencia de 3x. Y la velocidad aquí en observaciones, aquí podemos poner observaciones de las vibraciones, ¿ah? Y bueno, aquí también van a ser en pulgadas sobre segundo, valores pico. Igual acá también a 3x, voy a tomar las vibraciones en pulgadas sobre segundo, valores pico. Ya vimos que normalmente las tablas de severidad de la vibración traen estas unidades, ¿no? Entonces, si yo las tomo en esas unidades, podemos analizar esos valores, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a coger el sensor y el equipo de análisis de vibraciones y vamos a poner el sensor en la posición, el transductor, el acelerómetro, lo vamos a poner en la posición vertical. Lo vamos a poner parado al motor, ¿verdad? Y vamos a medir la vibración vertical lo más cercano al rodamiento del motor, ¿verdad? Lo más cercano posible al rodamiento. En dado caso, normalmente los sensores o los transductores traen un imán para que se pegue. Es lo más conveniente porque si nosotros utilizamos una punta en donde la mano estamos poniéndola, estemos tocando el motor con la mano y no tenga el imán, normalmente se va a mover por nuestra mano, se va a mover y va a haber lecturas de vibración un poquito diferentes. Entonces también es necesario que estos puntos de toma de lecturas que ustedes elijan ya sea un punto fijo que siempre lo estén tomando, porque no es lo mismo tomar las vibraciones, por ejemplo, verticales en este punto que en otro punto diferente, ¿va? Entonces aquí se le puede hacer una pequeña base o puede tener una base al motor en donde ya vamos a estar tomando las vibraciones siempre ahí, en ese punto. Si cambiamos el punto de medición, probablemente también cambien las lecturas de la vibración, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente, digamos, es tomar las vibraciones en el mismo punto siempre y lo más cercano posible al rodamiento. Aquí en este caso, como estamos analizando a frecuencias bajas las vibraciones a 1x, 2x, 3x, podemos también hacer esta tablita para analizar vibraciones a frecuencias más altas, ¿no? Frecuencias de fallo de rodamiento, otras frecuencias más altas. Pero ahorita vamos a ver, como estamos viendo la primera causa de falla, que es el desbalanceo de un rotor y el desbalanceo tipo estático. Lo que vamos a hacer es medir las vibraciones a 1x, 2x y 3x nada más, ¿verdad? En velocidad, en valores pico, a una frecuencia de una vez las revoluciones por minuto del motor, a 2 veces las revoluciones por minuto del motor y a 3 veces las revoluciones por minuto del motor. Entonces, bueno, ponemos el sensor en posición vertical en el primer punto de medición, en el punto A, y tomamos la lectura de vibración. Entonces, el equipo nos va a dar un espectro, ¿ah? O vamos a tomar un espectro. Entonces, nosotros vamos a tomar un espectro de frecuencias de vibración en el equipo, en el dispositivo, y nos va a dar la amplitud, que ya dijimos que la vamos a considerar en velocidad, ¿verdad? En valores, en velocidad, en pulgadas. Todo esto es importante saber
¿Cómo estamos tomando la vibración? ¿En qué unidades? En pulgadas sobre segundo, valores pico. Estamos tomando la vibración en velocidad. ¿Por qué? Porque es una máquina que gira a velocidades medianas. Si yo tuviera una máquina que girara a 100 revoluciones, entonces voy a tomar la lectura de la amplitud de la vibración en desplazamiento. Y si tengo una turbina de vapor, una turbina de gas que ya vimos que gira a miles de revoluciones por minuto, un turbocargador de un motor de gasolina, lo pondría en aceleración, ¿verdad? Esta gráfica. Pero aquí en este caso entonces vamos a ponerla en velocidad, ¿ah? Y ahí, bueno, tenemos el espectro de la vibración. De este lado tenemos la frecuencia y el pico de 1x de la vibración va a estar a 3585 CPM, ¿verdad? Ciclos por minuto, la frecuencia de la vibración. 3585 CPM. Ciclos por minuto. Entonces esta amplitud, yo voy a medir este valor. Vamos a suponer que me dio 0.125 pulgadas sobre segundo, valor pico, ¿no? Y esta otra lectura a 2x me dio 0.0350 pulgadas sobre segundo, valor pico. Y el 3x me dio un más pequeño. El 3x me dio de 0.0125. Es un ejemplo, ¿no? O sea, esto lo vamos a hacer, o sea, o se tendría que hacer con el equipo de análisis de vibraciones, tomar estas lecturas de vibración. Entonces ya voy registrando mis datos. En la primera vibración vertical, tomé la vibración vertical, me dio 0.125 pulgadas sobre segundo, valores pico. Y la segunda vibración me dio 0.035 ya sé que son valores pico, son en valores velocidad y a qué frecuencia están, ¿verdad? Entonces el valor de 3x me dio 0.0125. Y así tengo que ir tomando los valores en cada punto, ¿ah? Ahora, en la posición horizontal, ¿qué tengo que hacer? Quitar el sensor de esta posición y poner el sensor perpendicular al motor, ¿verdad? Aquí voy a colocar el sensor en la parte externa del motor, voy a colocar el sensor en esa posición horizontal y voy a tomar las tres lecturas también, estas tres lecturas también las voy a tomar en la posición horizontal. Vamos a ponerle algunos valores. 0.0
220, ¿no? Estoy inventando los valores, pero bueno, pueden ser valores que nos estén dando. 0. Vamos a suponer que este fue un poquito más arriba, 350. Y el siguiente valor más abajo, 0.0750. Y el punto A también le tomo lecturas y también me da algunos valores, ¿no? En la vibración axial, entonces la posición, quito el sensor de acá y lo coloco así, en esta dirección. El sensor de vibraciones lo voy a colocar en forma axial lo más cercano al rodamiento, ¿no? Esta es la toma de lecturas axiales, las verticales y las horizontales en cada punto. Ahora hay un sensor que se llama sensor triaxial. Ese sensor triaxial en cualquier punto que lo ponga me toma las 3 lecturas de vibración. Aunque yo lo coloque vertical, puedo tomar la horizontal y la axial. Aunque haya yo puesto el sensor en posición vertical. Esos son sensores triaxiales. Esos sensores triaxiales son más caros, ¿no? Y son más delicados. Por eso también sí se utilizan, pero ya en equipos ya más más grandes, ¿no? Ya en equipos vamos a poner que tomé la vibración axial y me dio 0.110. 0.0400 o 40. 0.035. Bueno, aquí en el punto A, las vibraciones se ve que están relativamente bajas, ¿no? Si nosotros recurrimos a la tabla ISO, que vimos ayer, la tabla ISO que vimos ayer, podríamos usar, por ejemplo, una tabla muy parecida a esta. Bueno, aquí vemos los valores, no sé si alcancen a ver. 0.28 velocidad en RMS, velocidad en valores 0 pico, que es el que estamos, pero en milímetros, 0 pico en pulgadas. Aquí lo estamos midiendo en pulgadas. Tenemos valores que andan en el rango de 120, 156. Por aquí son aceptables, ¿no? Si vemos esta tablita, vamos a tratar de buscar esta tablita, porque es que aquí me pide que me registre, descargue esta tabla. Bueno, aquí a ver si lo alcanzamos a ver. De acuerdo a las lecturas que nosotros pusimos acá, la tenemos que ver en esta tabla de severidad de vibración y tenemos valores aquí en velocidad, en valores RMS en milímetros sobre segundo. Esa no la tengo yo ahí, aunque podría ser la conversión, ¿verdad? Podría ser la conversión, pero aquí lo tengo en pulgadas sobre segundo, valores pico. Entonces buscamos si no hay en esas unidades que yo estoy poniendo, lo que tengo que hacer es hacer una conversión que ya vimos el día de ayer, que se puede convertir en los valores en milímetros sobre segundo a pulgadas sobre segundo y en valores pico, ¿ah? En este caso este valor es RMS. Entonces aquí, por ejemplo, la tabla dice 0.016 en cualquier clase de máquinas pequeñas, máquinas medianas y máquinas grandes.
Entonces, máquinas pequeñas, este no es una máquina muy grande, digamos, o bueno, no definimos el tamaño de la máquina, ¿no? Pero vamos a poner que sea un motor de 3 caballos, 3 HPs. Es una máquina pequeña, ¿no? Entonces, lo voy a lo voy a medir en esta clase 1, ¿va? Entonces, uno de los valores dice, o los valores que yo metí en mi tabla, aproximadamente el más alto acá es de 220, 0.220 la horizontal, ¿verdad? Aquí. O de .350, porque este es .0, este ya no, ¿verdad? Entonces, .350 lo buscamos acá, en esta línea que es 0 pico, o valores pico en pulgadas sobre segundo, ¿ah? .300, .250, esta vibración ya tendría yo que ver, está dentro del rango de insatisfactorio, ¿ah? En lo amarillo. Si estuviera en el rango blanco, es aceptable. Si estuviera en el rango verde, es bueno, ¿ah? Entonces, por ejemplo, las otras vibraciones que tenemos en esta tabla, estas son buenas porque están 0.0350 dentro de la tabla de severidad, 0.0350 está entre este y ¿va? Está en el rango bueno, ¿no? Estas vibraciones están ok, ¿no? Están perfectas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos vibraciones ya de 1.00 en pulgadas sobre segundo, valores 0 pico, ya es inaceptable, la máquina ya está corriendo el riesgo de dañarse, ¿va? Incluso de .3 en una máquina pequeña, la vibración en 0 pico de .395 ya es una vibración inaceptable. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ir poniendo en esta tabla, pero ir checando en qué rango caen nuestras vibraciones. Vamos a poner en el punto B. Ahora vamos a medir las vibraciones en el punto B. Igual vamos a medir vertical, horizontal y axial, ¿verdad? Y vamos a registrar los valores. Entonces, en horizontal, me dio de 0. Vamos a ponerle bajos. 0.100, 0.0770, 0. 0.500. Entonces estas son relativamente bajas. 0. Esta la vamos a cambiar. Vamos a dejarla, pero aquí vamos a considerar que no están altas estas vibraciones. Vamos a poner que nos dio lecturas bajas. Y en el punto axial, también del punto B. Todas estas las debo de ir analizando con mis tablas de severidad, ¿verdad? La que consiga yo. Hay varios modelos, varias formas de tablas y varias, pero deben de coincidir, ¿no? La mayoría. Ahora sí, estamos en el punto C y D. Si yo tuviese un desbalance en este rotor, en este ventilador, si yo tengo una masa
Estamos viendo el tipo de desbalanceo tipo estático, ¿ah? Si yo tuviera aquí un desbalanceo de este rotor, que hubiera más masa en algún lado, un desbalanceo tipo estático, se va a manifestar más en estas dos chumaceras, en la C y en la D. Aquí va a haber un aumento en las vibraciones, en las magnitudes de las vibraciones. Si está muy desbalanceado el rotor, estas lecturas van a ser muy altas, ¿va? Muchas veces andan en el rango de punto 300, punto 200 pulgadas sobre segundo, valores pico. Si la toman en RMS, ahí sí, bueno, hay que hacer las conversiones para saber en RMS cómo estaría, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en el punto C habría un aumento de vibraciones en las posiciones verticales y horizontales. Pero en las axiales, si yo tomo la vibración aquí axialmente, en esta dirección, no van a crecer mucho las vibraciones debido a este desbalance del rotor. Aquí las vibraciones axiales se van a mantener bajas, pero las verticales y las verticales y las horizontales van a crecer demasiado cuando hay un desbalance en este rotor. Entonces, en este punto, yo voy a tomar lecturas de vibración horizontales y verticales más altas que las anteriores, ¿verdad? Vamos a poner a 325. Pero a 2X no está tan alta, 0.035. Y a 3X tampoco. 125. Y las verticales también me crecieron mucho a 1X. Pero las axiales resulta que están relativamente bajas, ¿no? Ese es en el punto C. Pero también en el punto D, un desbalanceo tipo estático se va a manifestar tanto en el punto C como en un desbalanceo estático de este rotor, de este ventilador, se va a manifestar en el punto C en las vibraciones verticales y horizontales y en el punto D en las vibraciones verticales y horizontales, pero tampoco en las axiales. Entonces aquí las vibraciones horizontales también van a estar altas. Más o menos, si es un desbalanceo estático, las magnitudes de la vibración horizontal en ambas chumaceras va a ser muy parecida, aunque no igual, no pueden ser igual las vibraciones, ¿no? Pero parecidas, ¿no? O aproximándose a la misma magnitud. Y la vertical igual. Pero las axiales no. Las axiales en ese punto
van a estar relativamente bajas. Entonces, de acuerdo a nuestra tabla de severidad, podemos ver que acá, en el punto C, las vibraciones horizontales a 1x, cuando hay un desbalanceo tipo estático, tienden a crecer en los puntos donde el rotor está desbalanceado, principalmente las vibraciones verticales y horizontales. Y en el punto D, también que corresponde a la chumacera que está desbalanceada, en las posiciones verticales y horizontales, son las vibraciones que más crecen cuando hay un desbalanceo estático. Entonces aquí, si nosotros nos vamos a la tabla de severidad, una vibración de 0.325 para una máquina pequeña, 0.325 anda por este rango, ya es insatisfactorio, ¿verdad? Ya tendría que balancear este rotor porque ya tengo una vibración insatisfactoria. Ya cuando anda en el rango de 0.600 ya es inaceptable, ¿verdad? 0.600. En este caso, por ejemplo, tengo un desbalanceo no tan severo, pero sí necesito hacer la corrección, ¿no? En este caso, si tomé estas lecturas de vibración, ya tomé estas lecturas de vibración y vi que la vibración a 1x es más alta que las otras vibraciones, y en las posiciones horizontales y verticales de el rotor que está desbalanceado, en las chumaceras donde está el rotor desbalanceado, ahí en un desbalanceo tipo estático van a crecer las vibraciones a 1x, ¿verdad? Entonces acá podemos en observaciones medir las fases. Por ejemplo, acá en esta chumacera C y en esta D, yo voy a medir las fases de las vibraciones. Lo que voy a hacer al medir las fases de la vibración va a ser el ángulo de la vibración, es el que yo voy a medir, ¿no? Para saber en un desbalanceo tipo estático, aparte de que las vibraciones van a estar altas en las chumaceras donde está el rotor desbalanceado, en las posiciones horizontales y verticales, en ambas chumaceras, y más o menos la magnitud de la vibración es muy parecida tanto en la chumacera C, la horizontal, como la horizontal de la chumacera D, y la vertical de la chumacera C con respecto a la chumacera D están altas, más altas que las otras vibraciones. Aquí tengo un caso típico de desbalanceo estático, pero puedo verificar otro parámetro que sería la fase de la vibración. Entonces, primero pongo mi sensor de vibraciones horizontal acá, ¿verdad? Y con un sensor óptico le pongo una cinta reflejante a mi rotor y conecto al equipo dos sensores, ¿verdad? El sensor de vibraciones y un sensor óptico que me va a medir las revoluciones por minuto del motor. Y entonces aquí me va a dar un ángulo, una diferencia de ángulo entre la cinta reflejante y la vibración. El aparato ya me hace ese cálculo de determinarme en qué ángulo o qué diferencia de ángulos tienen la cinta o el tacómetro, ¿va?, con respecto a la vibración, al pico máximo de vibración. Entonces, aquí vamos a suponer que medí una fase de, en este caso, la fase que medí en la chumacera C, en la posición horizontal, es de una fase de 20 grados, vamos a ponerle. Y en la chumacera D hago lo mismo,
quito el sensor de vibraciones de la chumacera, perdón, al revés, ¿no? La chumacera C, medí la fase en la chumacera C, luego mido la fase en la chumacera D, cambio el sensor de chumacera, pero el tacómetro lo dejo igual en la cinta reflejante, me va a dar el ángulo. Entonces, en un desbalanceo tipo estático, los ángulos en las de fase, en las posiciones verticales, son muy parecidos o iguales. Se consideran iguales cuando hay una diferencia de más o menos 10 grados. Y vamos a suponer que en las posiciones verticales me dio 200 grados el ángulo de fase y aquí me dio también de 210 grados. Entonces, cuando hay un desbalanceo tipo estático, al medir las fases, la fase horizontal de la chumacera C con la fase horizontal de la chumacera D son iguales. Aquí se considera que son iguales, aunque hay una diferencia de 5 grados de desplazamiento, se considera que son iguales. Y aquí hay 10 grados, se considera que son iguales. Entonces la tolerancia es más o menos 10 para determinar que en este caso, con esta tabla, yo estoy determinando que en este ventilador yo tengo un desbalance de tipo estático, ¿verdad? Tengo un desbalance de tipo estático que necesito corregir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para corregir esta falla? Que bajen las vibraciones. Necesito que bajen estas vibraciones, tanto en la chumacera C como en la chumacera D, las horizontales y verticales, que bajen a límites aceptables por la norma, ¿verdad? Que no estén dentro de los rangos inaceptables, como en este caso, esta se encuentra insatisfactorio o ya se encuentra, la de 300, ya se encuentra en un rango inaceptable, ¿verdad? En esta tabla. Entonces, aquí ya diagnostiqué con la amplitud de la vibración, la posición, el punto donde estoy midiendo y la frecuencia. Entonces, cuando tengo un desbalance, la frecuencia de 1X es la vibración que crece, ¿verdad? En el desbalance, la 1X. La 2X y la 3X no se manifiestan, a menos que tenga también, aparte del desbalance, tenga la desalineación en el motor y el ventilador, también se van a manifestar, pero esa va a ser otra falla que vamos a analizar posteriormente. Pero en esta tabla también podría haber tanto el desbalance como la desalineación y también nos crecerían las vibraciones 2X y 3X. Pero vamos a ver después en qué puntos crecerían las vibraciones. Ya sería en B y C, ¿verdad? Cuando hay una desalineación, crecerían las vibraciones en B y en C, pero en los 2X y 3X, no en las 1X, ¿verdad? Las 1X se van a mantener relativamente bajas. Pero cuando hay un desbalance, las vibraciones que crecen es en la chumacera, donde está el apoyo del rotor desbalanceado, en este caso en C y en D. No necesariamente lo tengo que numerar así las chumaceras, ¿no? O sea, ustedes deben de analizar, por ejemplo, aquí a lo mejor le ponen motor de trituradora número 1, ¿no? Rodamiento lado libre del motor, rodamiento lado acople del motor, con letras, a lo mejor no A, B, C y D, quienes ustedes en la industria las pueden identificar como rodamiento con letras, ¿no? Lado libre del motor. Y así, bueno, ustedes van a elegir sus nomenclaturas para identificar de qué rodamiento y de qué cojinete o de qué chumacera estamos hablando, que se van a tomar las vibraciones, ¿sí? En este caso, pues yo los puse como puntos A, B, C y D. Entonces, cuando hay un desbalanceo tipo estático, las vibraciones crecen a 1X en horizontales y verticales en los dos puntos donde están los apoyos del ventilador desbalanceado, ¿ah? Tanto las horizontales como verticales van a estar altas, lo van a encontrar altas. Entre más altas las encuentren acá, más severo está el desbalance, ¿va? Entre más valores más altos se encuentren acá, el desbalance va a estar más severo, más crítico.
Por lo tanto, deben de aplicar una acción correctiva que consiste en encontrar en este rotor, en este ventilador, el balanceo consiste en encontrar el punto donde hay más masa, ya sea quitarle masa a ese punto o ponerle masa contraria 180 grados al punto donde está el desbalanceo. Si le aumentamos masa al punto donde está el desbalanceo, la vamos a balancear, pero debemos de saber cuántos gramos hay que ponerle al rotor para poder balancearlo, ¿eh? Porque podemos poner una masa y desbalancear más el rotor, ¿verdad? Y estas vibraciones se van a ir hasta rangos ya muy peligrosos, ¿verdad? Si nosotros ponemos una masa para balancear el rotor, pero nomás la ponemos a donde sea, ¿no? Sin calcular cuántos gramos y sin calcular en qué ángulo la vamos a poner, pues vamos a desbalancear más el rotor. Entonces, el método de balanceo más adecuado para corregir esta falla se llama método de balanceo dinámico, ¿eh? En campo. O bueno, puede ser dinámico en máquina también, pero hay una desventaja del método de balanceo en máquina, que en la máquina lo hacemos a una velocidad que no es la misma que utilizamos en la máquina que ya va a estar montado el rotor. Entonces, aquí puede haber el inconveniente de que lo hacemos a otra velocidad diferente. Entonces, el balanceo, existen tipos de balanceo, ¿no? Corrección del desbalanceo. Entonces, vamos a manejar la corrección. Una vez que yo ya diagnostiqué que hay un desbalanceo en ese ventilador, en ese rotor, yo debo aplicar una corrección. Yo debo de aplicar una corrección, ¿verdad? Esa corrección puede ser un balanceo estático. No confundan el desbalanceo estático con el balanceo, ¿eh? Aquí dice desbalanceo estático, pero esta clasificación es la falla. Y el balanceo estático, tipo estático, es el método para corregir el desbalanceo, ¿no? Entonces, corrección, método, de balanceo, estático. Todavía hay algunas maquinitas, unos aparatitos, todavía existen que balancean estáticamente un rotor. Una llanta de un carro es un rotor, ¿no? ¿Sí? Esas llantas también tienen que balancearse, ¿verdad? Una llanta de un carro, cuando yo voy a montar una llanta nueva, normalmente lo que hago es llevar a montar la llanta ahí, luego, o bueno, ahí donde te montan la llanta, te la balancean, ¿verdad? Antiguamente había un método de balanceo estático. ¿En qué consistía este método? Agarraban la llanta, bueno, tenían una maquinita que tenía una base y tenía un indicador de gota, un nivel de gota acá. Entonces montaban la llanta horizontalmente acá y, bueno, aquí está la llanta, el rim, ¿verdad?
y si había más masa en esta llanta, ¿verdad? Se iba a inclinar hacia este lado y el nivel de gota se iba a mover, ¿verdad? A donde estuviera la masa, en donde se inclinara la llanta, se iba a ver el nivel de gota, se va a ver el nivel de gota y se va a ver. Entonces le ponían unos plomos de este lado hasta que el nivel de gota quedara al centro, ¿verdad? Este era un método de balanceo estático. Les digo que ya casi no hay equipos. Bueno, sí, todavía tenemos algunos. Por ejemplo, yo trabajé en el taller de mantenimiento de maquinaria pesada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y los trabajos de alineación y balanceo los mandaban a talleres externos, ¿no? Pero ahí teníamos un equipo para balanceo un poco rudimentario y para alineación también un poco rudimentario de las llantas de los carros. Y teníamos esta maquinita de nivel de gota y aproximábamos mucho. O sea, por ejemplo, si tú corriges el desbalanceo de esta llanta en este aparatito, ya queda muy próximo a un balanceo ya correcto, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora tienen máquinas de balanceo dinámico. Ya no, el método de balanceo ya no es estático, ya es dinámico. El balanceo de la llanta, por ejemplo, ya la ponen en una máquina, la montan en una máquina y ponen a girar la máquina y por las vibraciones les va a decir en qué posición pongan el plomo y a qué ángulo, ¿ah? Entonces la posición y el ángulo les va a decir cuando la llanta ya está bien balanceada, ¿no? La misma máquina va a aplicar los cálculos que vamos a ver más adelante para poder determinar cuánta masa le vamos a poner y en qué ángulo. Aquí nada más era tanteo, ¿no? Ponías el plomo y veías que la gota se quedara al centro. Cuando ya la llanta estaba equilibrada en los 4 puntos, ya teníamos el balanceo correcto de la llanta, ¿va? Entonces, en las llantas de los carros es un ejemplo típico de desbalance que hay. ¿Qué pasa cuando la llanta está desbalanceada? ¿Qué síntomas van a sentir en el volante cuando una llanta de un automóvil está desbalanceada? Vibración al frenar. Vibraciones en el volante, ¿no? A cierta velocidad. Principalmente vibraciones en el volante, pero no al frenar, sino cuando van a cierta velocidad. Vamos a suponer que tú vas a 80 revoluciones por minuto y no sientes la vibración en el volante, pero ya a 90, a 100, 120 ya empiezas a sentir más vibraciones en el volante, ¿no? Entonces ahí ya hay que llevar a balancear las llantas. Ese es un ejemplo muy clásico de desbalance, las llantas de los carros, y que ustedes tienen mayor contacto, o sea, se familiarizan más con esa falla, ¿no? Sin embargo, bueno, las llantas, si tú lo balanceas una llanta, cobras 80 pesos, 90 pesos, ¿no? Pero sin embargo, si balanceas un rotor ya industrial, pues ya cobras 3,000, 4,000, 5,000, 50,000, dependiendo del tamaño del rotor que vas a balancear, ¿verdad? Hay rotores muy grandes para balancear que el costo del servicio de balanceo es muy alto, ¿no? Vamos a suponer, vamos a ver algún video donde veamos balanceo de rotores de muy, muy grandes, ¿no? Balanceo de rotores industriales. Vamos a poner en la industria del azucarera, ¿no? En la industria azucarera se ocupa mucho el análisis de vibraciones, el balanceo. Hay turbinas, hay molinos, hay muchos equipos que requieren de los servicios del análisis de vibraciones y el balanceo, ¿no? Vamos a ver. El balanceo de rotores ya un poco más grandes, industriales, en donde ya se cobra ya más
el balanceo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un rotor de una especie de perforadora de pozo, ¿no? Este rotor lo están balanceando en esta máquina. Aquí hay otros rotores que los van a balancear en máquinas. Podemos ir a balancear al campo también, balancear con el equipo. El balanceo consiste en captar las ondas de vibración que produce el desbalanceo y que se llevan a este equipo y aquí se analizan y nos da la magnitud de la vibración y la fase. Con esos valores nosotros y un programa computacional se resuelve el problema del desbalanceo y que consiste en recuperar la masa distribuida en un eje y que en cero, digamos, su descompensación. ¿Y cómo se logra eso? Agregándoles contrapesos de distintos tamaños y que depende de la velocidad. En esta ocasión nosotros logramos poner, estos son antiguos, no se remueven, se ponen los nuevos. Pusimos aquí y pusimos al otro lado. Y con eso logramos recuperar la distribución homogénea respecto al eje de giro. ¿Cuál es la importancia que esté balanceado un tornillo sin fin como este? La importancia que tiene es que va a funcionar más suave, los rodamientos van a durar más tiempo. Todo el proceso de que no vibre el tornillo va a ser más suave en cuanto a su separación, y a la duración también de la máquina, porque toda la vibración le produce a la larga daño por fatiga, daño al proceso también le influye, le produce perturbación al proceso de separación. Así que uno trata de llegar a la mejor condición para que la máquina funcione en un estado suave, que es una característica. Les mencionaba, por ejemplo, un balanceo de una llanta, pues es barato, ¿no? No es tan caro. Pero ya un balanceo de un rotor industrial ya se cobra más caro, ¿no? Ya depende del tamaño del rotor en este caso y la complejidad, ¿no? En este caso es un rotor muy largo, en donde ya no voy a balancear en un solo plano, ya voy a tener que balancear en 2 planos o multiplanos. Y ya me va a costar más trabajo encontrar las masas en este punto y en el otro punto para el balanceo correcto del rotor. Para eso existen otros métodos de balanceo llamados métodos de balanceo dinámicos, que vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo se realizan estos métodos de balanceo. Sin embargo, acá vemos en este video un ejemplo muy claro de rotores que requieren balanceo dinámico, ¿ah? También en una ocasión me tocó visitar una planta en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de fertilizantes mexicanos. Antes se llamaba Fertinal, ahora creo que tiene otro nombre esa empresa. Era una empresa estatal, ahora ya creo que lo vendieron a particulares. Pero en esa empresa lo que tenían motores de 800 caballos, de 1200, de caballajes muy grandes, motores eléctricos. Cuando le daban mantenimiento al motor eléctrico de ese tamaño, lo que hacían era después, cuando ya iban a montar el rotor del motor, lo balanceaban, ¿verdad? Lo balanceaban y lo metían a una máquina balanceadora, como la que vimos en el video, y balanceaban el rotor del ventilador igual. Buscaban del motor, el rotor del motor lo balanceaban para que cuando estuviera trabajando el motor, como son masas muy grandes, deben de estar bien balanceadas. Si están desbalanceadas, el motor va a variar su holgura y va a variar va a tener ¿cómo se llama esta falla? Una excentricidad.
dinámica y estática, ¿no? Cuando el rotor está desbalanceado, va a haber excentricidad cuando gira el rotor. Entonces, ahí va a haber un problema eléctrico, porque los campos están variando. Pero también un problema mecánico que va a repercutir en los rodamientos, ¿no? Entonces, un desbalanceo, como ya vimos en este ejemplo, este desbalanceo de este ventilador me va a provocar daños en los rodamientos, se puede incluso torcer el eje y puedo tener problemas en el proceso también. Bueno, depende de qué es lo que esté manejando. Puedo tener problemas en el proceso, por ejemplo, ese tornillo sin fin que estaban balanceando. Pues puede repercutir en el proceso, ¿ah? ¿Qué rotores existen para balancear, no? Todos los rotores que giran en todas las empresas requieren de un balanceo. Entonces vamos a ver si vemos otro video donde haya rotores diferentes tamaños y rotores por ejemplo, ahí este es un rotor interesante porque es un como de turbina. Este rotor que están balanceando es un rotor como de turbina. Por primera vez en la fábrica Palma, un rotor de turbina. Fíjense, este rotor de turbina es un rotor que gira muchísimas revoluciones por minuto. La falla del desbalance tiene mucho que ver con la velocidad. A más velocidad hay más desbalance, o sea, el desbalance se manifiesta más. El desbalance existe a cualquier velocidad, ¿no? Pero se va manifestando más, entre más revoluciones gire la máquina, más se manifiesta el desbalance. Por eso, si nosotros estudiamos un poquito por ejemplo, los turbocargadores de los motores de combustión interna, en un video vimos que giraban estos rotores de las turbinas de los turbocargadores de un motor, giraban a 220,000 revoluciones por minuto, ¿verdad? Imagínense la velocidad que tiene que se mueve esa turbina. Entonces, aunque tenga un poquito de desbalanceo ese rotor, como gira a esas revoluciones, se va a manifestar muchísimo ese pequeño desbalanceo, se va a multiplicar a más altas revoluciones. Si yo tengo un rotor, por ejemplo, puedo hacer una prueba. Este rotor, si yo tengo en este motor un variador de frecuencia, por ejemplo, primero pruebo a bajas frecuencias cómo está el pico de la vibración. Si le voy aumentando frecuencias al motor, le voy aumentando frecuencia, va aumentando la velocidad y este pico va creciendo. No es que se desbalancee más el rotor, sino que a más velocidad se manifiesta más el desbalanceo. Entre más rápido gire un rotor, más precisión en el balanceo requiere. Entonces, por eso estas turbinas requieren un balanceo especial. En este caso, el balanceo ya es con máquinas. Esta máquina me dice tanto la vibración en velocidad como la fase y me calcula. Esta máquina ya calcula cuánta masa le debo de colocar a la turbina y en qué posición le debo de colocar la masa para balancearla, ¿va? Fíjense, algo muy sencillo que utilizaban en una empresa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para balancear las turbinas las turbinas de vapor. Lo que hacían era quitar el rotor de la turbina. Buenos días.
quitar la turbina, el rotor de la turbina y ponerle una banda y acoplarlo, le quitaba la llanta a una camioneta y le ponía una banda acoplada a esa llanta y ponía a girar la turbina y ahí con el equipo de análisis de vibraciones balanceaban la turbina. Digo algo sencillo, pero en campo, ¿no? Cuando no tienes esa máquina balanceadora que se ve en los videos, cuando no tienes una máquina balanceadora y tienes que balancear el rotor, pues lo haces de manera empírica, ¿no? Pero que sea efectivo, ¿no? Entonces llegaba un técnico de Inglaterra, creo era inglés el técnico, que balanceaba los rotores de las turbinas de vapor de la empresa. Y lo hacía de manera empírica, o sea, no tenía una máquina balanceadora, tenía un equipo de análisis de vibraciones portátil y ponía a girar la turbina con una banda y lo acoplaba a cualquier rotor, ¿no? A cualquier motor o a cualquier rotor que girara, ¿no? Entonces ahí hacía un balanceo empírico pero efectivo, ¿no? Aquí, bueno, es una máquina que ya te calcula todo, ¿no? Centésima de grado. Vamos a ver, por ejemplo, balanceos en la industria azucarera, por ejemplo, ¿qué balanceos, qué equipos podemos balancear en la industria azucarera, ¿no? O papeleras. También las industrias papeleras utilizan mucho el análisis de vibraciones, o en las cementeras. En las cementeras también hay mucha maquinaria rotativa que requiere del análisis de vibraciones, diagnóstico de fallas y el balanceo, ¿no? Aunque creo que es alineación, no es balanceo. Lo vamos a ver más adelante, la alineación, esto no. Hi, I'm Patrick Lawrence from Fiberline, and today we're going to talk about 4 pre-alignment steps that will make, by completing these steps, you'll prevent unintended movement. Esta es The alineación, first step no es balanceo. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahí hay un equipo de alineación láser que aprender cómo usarlo. Voy a hacer una práctica demostrativa en el laboratorio. Ya yo voy a ir y alinear una máquina, un equipo, con el alineador láser. Pero la alineación es otra falla. Ahorita estamos viendo el desbalanceo, ¿verdad? No la desalineación. Bueno, vamos a pasar lista y ya se pueden ir retirando de la clase. Aguilar Torre, Luis Gerardo. Presente. Gracias. Ya se pueden ir retirando. Amaro Tlatelpa Javier. Presente. Gracias. Argueta Fuentes Sirvin Yair. Cabildo Gaspariano Brian